Quiero leerles una escritura que nos va, si el Espíritu así lo permite, nos va a posicionar, ¿sí? Nos va a dejar entendiendo un poco más acerca de lo que estábamos cantando recién, porque nosotros estamos viendo a ser uno, pero ya somos uno. Pero en la realidad de nuestras vidas, todos los días estamos volviendo a ese uno. En la realidad de Dios ya somos uno con Él, pero en la realidad de nuestros días ese uno se va dando cada día a medida que vamos trabajando en la propuesta de Dios de que esa cruz sea gobierno sobre nosotros. Qué bueno que podamos entender el gobierno de la cruz para que ese uno sea cada día más real. Y si ese uno es cada día más real, si cada día somos más realmente uno con Él en el alma, también lo seremos en el cuerpo y podremos tener la fortaleza para afrontar lo que sea. La fortaleza nuestra no está en cosas que podamos ver, nuestra fortaleza está en lo que no vemos, pero tenemos la certeza por causa de Cristo de que se está produciendo en nosotros. Hay como una potencia, no como una, hay una potencia interior que se está produciendo y que no depende de situaciones externas, sino que solamente depende del Señor y de la obediencia de los santos a la palabra. Pero yo quiero que nos podamos posicionar, o por lo menos tener un entendimiento de posición antes de arrancar. Hay una carta que escribe el apóstol Pablo, él estando preso en Roma, escribe a los colosenses, y el contexto de estar preso en Roma no es un dato menor, porque si nosotros leemos esta carta y la leemos en profundidad y la leemos completa, nos vamos y no sabemos el contexto, nos pensamos que es alguien que está bajo una palmera en Cancún con un jugo en la mano escribiendo las bondades de Cristo. La realidad es que es alguien que está preso y está dando a conocer su libertad. O sea, cada carta que vos leas vas a estar leyendo o viendo una foto. Y lo que Pablo o cualquiera de los escritores del Nuevo Testamento, los del Antiguo también, pero todos los del Antiguo la foto era Cristo. Y los del Nuevo, si bien la foto es Cristo y la iglesia. Si hay algo de lo que la Escritura en el Nuevo Testamento habla, es de Cristo y la iglesia. Todos los caminos conducen a Cristo y la iglesia, o sea, a la cabeza y al cuerpo. Es indivisible, no hay manera de ver a Cristo sin ver la iglesia. No hay manera de ver la iglesia sin ver a Cristo. Distinto es ver las congregaciones, pero eso es para otra conversación. Sí, la realidad es que ellos van y cada carta que escriben o que escribían era una foto que sacaban. Y no era para que la gente se enamore de la foto. Nosotros nos hemos enamorado demasiado de las fotos. Y yo quiero decirte algo, te podés enamorar mucho de la foto de Cancún y hablar muy lindo de la foto. Bueno, Cancún, Punta Cana, lo que te gusta. Ahora que Qatar, vamos a Qatar, lo que vos quieras. Dubái. Te podés enamorar muchísimo de la foto, pero la foto no es la realidad. La foto es simplemente una descripción que muestra como una imagen de un paisaje, de un lugar, pero no es el lugar. Nosotros, además de tener la foto, tenemos la posibilidad de vivir en el lugar de la foto. Y eso es la invitación de cada palabra de Dios, a vivir en el lugar de la foto. Cuando leemos a Pablo, yo sueño por una iglesia que deje de leer o de ver la foto y viva la foto. Porque lo que hace la foto es una invitación a vivir en ese lugar. Mirá la postal que tengo, venite para acá. De eso se trata. No se trata de una postal para decir, oh, qué lindo lugar, sino una invitación a poder vivir en esa realidad en la cual desde la óptica de Dios ya vivimos. Solamente que al ir conociendo más acerca de la foto y permitiendo que la foto nos absorba, decirle a alguien que tengas al lado, déjala la foto que te absorba. La foto nos va absorbiendo para vivir en el lugar que la foto nos muestra. Y dice esta foto,
¿sí? Vamos a mirar el álbum de fotos que sacaba el apóstol Pablo. Somos unos chumas bárbaros. La primera carta, o sea, el primer capítulo del álbum de fotos de la carta a los Colosenses dice algo así, léanlo todo, pero vamos a mirar esta foto. Dice Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es Cristo? ¿Y por qué tenemos esa tendencia a veces a separarlo? ¿Sí? Yo con el Señor, todo bien, te amo, Señor. Pero la iglesia, no, amado. Si Cristo es iglesia y la iglesia es Cristo. O tu cabeza dice una cosa y tu cuerpo dice otra. ¿Sí? ¿Cuántos saben que lo que dice su cabeza es su cuerpo? Yo te miro una rodilla, no digo, hola rodilla de Sandra. Yo digo, hola Sandra, por más que le mire la rodilla. Estamos claros ahí. De la cual, ¿de qué fue hecho Pablo? ¿De dónde? De la iglesia. ¿De qué fue hecho de la iglesia? De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, o sea, sin falla, con exactitud, con determinación, con denuedo, con carácter. Eso es cumplidamente, haciendo todo lo que me pidan. De eso está diciendo Pablo. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ver, ¿cuántos santos hay acá? Amén. Quiero decirte, bueno, los que no son santos está bien, yo te entiendo. Pues quiero decirte que desde Dios, levante la mano o no levante la mano, para Él sos santo, ¿sí? Santo redimido por su sangre. No sos una ovejita perdida de ahí que anda dando vueltas, lo que alguno dice, la ovejita negra. No, sos un santo, sos un santo. ¿Por qué te afirmo en esta identidad? Porque así habla Dios de vos y de mí. Cualquier otra concepción que nosotros tengamos corre por nuestra cuenta. ¿Sí? Pero yo todavía no soy santo. Sí, desde Dios sí. Que eso se vaya traduciendo día a día al alma no significa que Dios no haya hablado. Y dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? El misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Es una realidad de vida. Cristo en nosotros es una realidad de vida. Esta realidad de vida es la que nos está volviendo a ser uno con Él. Esta es la que grita, esta es la que dice, no sos ni menos ni más, sos lo que yo hablé, comportate como tal, no sos tiniebla, sos luz, caminá, marchá, adelantate como hijo de luz. Sos lo que dije, no lo que vos decís. Sos lo que dije, no lo que las circunstancias hablan. Porque a veces está todo bárbaro hasta, ¿no? ¿Sí? Sos el Cristo en mí, la esperanza de gloria, ramacata, ramacanda, y viene el problema. Bueno, ¿será tan así? Y viene el Señor y dice, hay un misterio escondido. Los profetas del Antiguo Testamento, esos que tanto idolatran a algunas personas, ¿sí? Tenés que ser como Isaías, tenés que ser como Jeremías, tenés que ser como Samuel, tenés que ser como Isaías. Amado, ya lo dije a Isaías, pobre, 2 veces. Era otro Isaías, pero tenés que ser como el profeta Joel. No, amado, tenés que ser iglesia. Porque el misterio que estaba escondido era vos y yo en Cristo. Y Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vos y yo nos fuimos llamados a ser nadie más que iglesia. De eso se trata, ser transformado a la imagen del Hijo. La única imagen de Hijo a la que podemos ser transformados es iglesia, que es la que el Señor designó para que en la tierra ejecute la vida del Hijo y esa vida se manifieste en todo lugar donde esa iglesia se mueva. Así que, amados, tremendo desafío
tenemos. Decí conmigo si querés el desafío. Amada iglesia, Dios nos está dando acceso a nuevos escenarios de expresión. Dios le está dando a la iglesia acceso a nuevos escenarios de expresión. Por eso necesitamos romper algunas cosas que están enquistadas en nuestra mente. Porque a los nuevos escenarios a los cuales Dios nos está dando acceso no se puede llegar con maneras o formas antiguas de manejarse. Dios está, decí conmigo, Dios está dando acceso a escenarios. ¿Y a quién le está dando acceso a nuevos escenarios? A la iglesia. Son accesos puntuales. Así como en un tiempo hubo un misterio escondido y Dios se lo reveló a la iglesia. Y cada uno que pasa a ser iglesia tiene una porción de ese misterio escondido. Dios sigue posicionando a su iglesia en lugares en los cuales este sistema no la va a poder detectar, para que cuando la iglesia manifieste la vida del Hijo que tiene en su interior, ese escenario será totalmente colonizado por la vida de Cristo. Así que, amados, yo te garantizo, yo lo huelo. ¿Viste cuando hay... ¿Nunca estuviste en la playa? O si sos de Mar del Plata, estuviste en la playa y de repente dices, vamos que se viene el agua, ¿o no? ¿Sí? Estás acá, un vientito, olés a tierrita, vamos que se viene el agua. Y te empezás a reír de los turistas que se quedan. No, no pasa nada, nos metemos abajo la carpa. Te va a volar con carpa y todo, hermano. O sea, porque así es acá, ¿viste? Yo te quiero decir, hacé así conmigo. Y se quedaba sin aire después. Se respiran aires de transformación. Se están respirando aires de reforma. Hay vientos, había una canción que se llamaba Vientos de Cambio. ¿Sí? Algunos se acuerdan, los nostálgicos ya de James Wynn, se empiezan a cantar. Amados, hay vientos de cambio, se están respirando. Hay vientos de transformación. La iglesia está siendo preparada para estar en escenarios que Dios ya determinó. Estamos siendo preparados. Oí con atención. Hay una transformación que se está produciendo. Decí conmigo, vientos de reforma. ¿Qué es una reforma? Es volver a la forma original. De eso se trata, una reforma. ¿Está Dios volviendo qué? Su iglesia, no, la mentalidad de los santos de este tiempo a la mentalidad iglesia. Ahí es donde estamos volviendo, a la mente iglesia, por eso volviendo a ser uno. Estamos volviendo a la mente iglesia. Y no es algo que vos y yo podamos saber de antemano. Ah, iglesia, yo sé lo que es. No, porque el escenario que Dios está preparando no es conocido. Y Dios está rompiendo estructuras de pensamiento para que podamos habitar en esos escenarios. Porque desde ahí lo daremos a conocer. En estos escenarios a los que estamos accediendo, en estos vientos de reforma que se están oliendo, por lo menos yo los huelo, ¿sí? Como decía hoy la pastora, despojando, en realidad lo dice la Escritura, pero ella traía esta Escritura, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. Eso es lo que te tapa la nariz. El peso de lo cotidiano y el pecado que asedia así, el que te tapa la nariz para no poder oler. Pero el olor a reforma está en la atmósfera. Lo que estaba rengo está volviendo a ser sanado. Lo torcido se está enderezando, amados. Lo torcido, amén, dicen por ahí cuando dije lo de rengo. Está siendo sanado. Ahora, para que este posicionamiento que Dios está produciendo en su iglesia, para que este acceso se esté produciendo, para que lo rengo esté volviéndose a establecer, a sanar, para que lo torcido se enderece, amada familia, es indispensable que la iglesia entienda una palabra clave. Y es una palabra que se ha mal utilizado durante muchísimo tiempo. Y como se utilizó mal, se devaluó. Se utilizó mucho y mal. Y todo lo que se utiliza mucho y mal
termina devaluado. Pero no porque esté devaluada, nosotros como iglesia que estamos trabajando para que esa reforma que Dios habló se produzca, no porque esa palabra haya sido mal usada, nosotros no la vamos a traer y la vamos a implementar conforme al diseño de Dios. Y esa palabra que Dios está trayendo y está trayendo refresco con esa palabra es la palabra exhortación. Dios está produciendo exhortación en su iglesia, pero no para retar, no para tener gesto adusto y enojado, no para señalar a los pecadores, es exhortación para posicionamiento. Hay una exhortación, la mal usada, la exhortación que está devaluada y es la que manda gente al infierno. Es una exhortación que manda gente a cualquier lado. Pero la exhortación que Dios previó desde el principio con su iglesia es una exhortación para que la iglesia nunca deje de estar posicionada donde Él la posicionó. Entonces, ¿qué hace la exhortación? Lo que se está torciendo lo vuelve a enderezar. Lo que se está cayendo lo vuelve a alinear. Hoy no tengo tiempo para hablar acerca de cómo es el formato de iglesia de Dios, ¿sí? La iglesia de Dios es tridimensional, es otra dimensión que que vos y yo no conocemos, no es una dimensión de 4 paredes. Y a esa iglesia no se le puede caer nadie. A la iglesia de Dios no se le puede caer absolutamente nadie. La exhortación ha dejado gente afuera, pero la exhortación del Espíritu es para que todos estemos posicionados adentro. De eso se trata la exhortación de Dios. Amados, quiero decirles algo, la orden del cielo es que nadie se puede quedar afuera por estar en mala posición. El cielo dice, no va a haber offside para la iglesia. Que nadie se quede afuera por mala posición, por mal posicionamiento. La idea de Dios es que la exhortación te y me posicione correctamente para que no te quedes afuera de los escenarios que Él ha previsto. ¿Por qué? Porque los nuevos escenarios tienen recursos mayores. En todo sentido. Recursos en la salud, recursos de días, largura de días, recursos financieros, recursos emocionales. Todo eso está en los nuevos escenarios que va a transitar la iglesia siempre y cuando permita ser exhortada para no salirse de posición. Así que mira a alguno que tengas al lado y decirle, te van a exhortar, pero es para que no te salgas de posición. Para vivir los nuevos escenarios, amados, es necesario madurar. No se puede poner vino nuevo en odres viejos. Ahí el Señor estaba hablando del antiguo y del nuevo pacto, pero yo quiero decirte que es una buena analogía para lo que Dios está produciendo en la tierra en este tiempo. Amada familia, no podemos entrar a los nuevos escenarios con la ropa del antiguo escenario. No hay manera, porque la invitación está para entrar a un escenario desconocido y la ropa te está esperando ahí. Por eso despojarse es una realidad. Y para despojarnos es necesario permitir la exhortación. ¿Qué genera la exhortación aceptada? Madurez. Madurez. ¿Cómo maduramos? Maduramos dejando. No hay manera de madurar si no es dejando. Para madurar hay que dejar algo. O sea, querés acceder a un nuevo escenario de Dios, es necesario madurar. Y para madurar es necesario dejar. No se puede madurar a mi manera. Yo no puedo decir estoy madurando. Yo no puedo decir estoy sano sin un chequeo médico. O sea, puedo sentirme sano. Pero esto no es por sentimiento, esto es por realidad. Entonces, para madurar es necesario el chequeo del Espíritu. Es necesaria la exhortación. Es necesario dejar algo. Despojarse es agarrar
la ropa. De eso se trata cuando la Biblia habla de despojarse. Agarrar la ropa, dejarlo a un costado y seguir hacia adelante. Nadie se va a desnudar acá, ¿sí? Amén. Estamos hablando de cuestiones espirituales. ¿Qué dejamos? O sea, cuando maduramos, ¿qué dejamos? Dejamos caer velos de distorsión. O sea, cada escenario nuevo de Dios es para poder verlo mejor y para poder expresarlo mejor y para poder, al expresar mejor, gobernar mejor, administrar mejor aquello que Él nos dio a administrar. ¿Y qué es administrar mejor desde la perspectiva de Dios? Es administrar según Dios. Entonces, cuando maduramos, vemos mejor. Nadie, hoy, ninguno de los que está acá, ve la vida igual que cuando tenía 4 o 5 años. Cuando uno no madura, es inocente para lo que no tiene que ser inocente y es demasiado orgulloso para lo que no tiene que ser orgulloso. ¿No viste los niños? Tráeme un niño y tráeme un pedazo de orgullo caminando. Los niños saben todo. Los niños tienen claro todo desde su óptica. Y vos y yo, como adultos, seguro que vos nunca le dijiste a tu hijo, ¿vos qué te crees, que te la sabés toda? Jamás se lo dijiste ni se lo volverás a decir. O seguí así, con esa manera que tenés. Amados, cuando somos niños, cuando todavía no hemos madurado, hay muchos velos de distorsión. Y cuando nos distorsionan la mirada, vemos poco lo que tenemos que ver. ¿Y qué es lo que vemos poco? Vemos poco al Señor. No vemos al Señor con la claridad que Él decidió dejarse ver. Pero decí conmigo, si veo mejor, administro mejor. Por eso, familia, maduramos dejando caer velos de distorsión. Si le llegamos a permitir a Dios madurarnos, y esto no es una promesa, esto es una certeza, si vos y yo le permitimos al Señor madurarnos, porque no es, oh Señor, madúrame, oh Señor, haz que deje esto, oh Señor, haz que el diablo no me tiente más. Amado, no va a pasar. No va a pasar. La palabra te envía a una gestión. No va a pasar eso. Hay muchas personas que están esperando que algo pase. Yo quiero decirte que algo ya pasó. O sea, todo lo que tenía que pasar, toda la potencia que necesitabas de Dios, toda la paciencia, toda la paz, toda la mansedumbre, todo lo que de Dios necesitas está en tu espíritu. ¿Y cómo he hecho mano? Madurando. Permitiendo al Padre que me hable para yo madurar. Decí conmigo, si maduro, veo mejor y veré a Dios en una dimensión mayor. Aquellos que maduran ven a Dios en una dimensión mayor. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, mirá si había niños, una iglesia niña. ¡Oh! ¿Sabe cuál era el problema de los corintios? Que no asumían su niñez. Si nosotros no vemos producción de Cristo, si no vemos retroceso de las tinieblas, es porque aún estamos en una niñez, pero creyendo que estamos en una madurez. Los corintios sanaban, los corintios liberaban, los corintios le predicaban hasta las plantas. Los corintios eran una iglesia. Hoy entraba cualquier pentecostal a una iglesia, a la iglesia de los corintios, y decía, ¡wow! ¡Qué mover del Espíritu! Acá sí está Dios, acá está Dios, mirá, se sana la gente. ¡Oh, los endemoniados son liberados! ¡Oh, mirá, cómo los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan! Mirá si lo mezclaba. Tremendo lo que está pasando en esta iglesia. ¡Wow! ¡Avivamiento! Viene gente cada día más. Y estaban todos peleados entre ellos. Y mira lo que les dice Pablo.
¿Cuántos han leído 1 Corintios 13? ¿Sí? Hasta en los casamientos se lee eso. El amor es benigno, el amor no busca lo suyo. ¿Sabe lo que le decía Pablo a los corintios en esa carta? Ustedes no tienen amor, no lo conocen. Eso les estaba diciendo. El amor no busca lo suyo, ustedes sí. Eso les estaba diciendo Pablo a los corintios. O sea, cuando vos leas la carta a los corintios y leas la parte de 1 Corintios 13, es Pablo diciéndole todo lo que ellos no tenían. Les estaba presentando lo que ellos necesitaban ver. Y amado, te estoy hablando de una iglesia a la que le predicó Pablo. No es una iglesia a la que le predicó Fernando Ciurcilo, que vos decís, bueno, puede ser. No. Amado, le había predicado Pablo, y con esto que te quiero decir, es que a veces creemos que porque estamos en determinado lugar, porque oímos determinada verdad, porque sabemos determinada cosa, estamos madurando. Y la madurez Dios no la mide por todo lo que sabes o por la iglesia en la que te congregas. Dios mide la madurez conforme al Cristo que está produciéndose en vos, en mí, y a la medida de exhortación que estamos dispuestos a aceptar de parte de Dios. Mira lo que le dice Pablo a los corintios. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Les está diciendo, cuando yo era niño, hablaba como ustedes. Pensaba como niño, o sea, pensaba como ustedes ahora. Juzgaba como niño, juzgaba como ustedes. Ustedes fíjense cada cosa que Pablo le dice a los corintios antes. Mas cuando fui hombre, o sea, maduró, dejé lo que era de niño. Entonces, le da una claridad. 1 Corintios 13, 11 y 12 estoy leyendo. Y les dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, porque hay velos, muchachos. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando los velos se caen y la madurez empieza a ser una realidad, familia, empezamos a vernos conforme al diseño que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo. Por eso les digo, hay olor a reforma. Hay olor a reforma, pero no la detengas. Estamos viendo a Cristo como en una dimensión que muy pocas veces se vio en la historia. La foto va a dejar de ser foto y va a ser realidad en nosotros. Pero es importante salir de todo concepto errado de cómo tengo que vivir mi vida en Cristo. Dejar caer velos. Entonces, ¿qué es lo que acelera la madurez? ¿Cuántos quieren tener un proceso de madurez mayor en sus vidas? Bien. ¿Qué acelera la madurez? Decí conmigo esta palabra hermosa, exhortación. ¿Querés madurar? Permití la exhortación. Permití que alguien te diga que estás equivocado. Pero también, no solamente equivocado, porque hay gente que cree que es, no, pero estoy pecando. No. Hay personas que se sienten menos. Hay personas que se sienten menos. Recién dije, ¿quiénes creen que son santos? Bueno, algunos levantaron la mano, otros no. Esas son personas que puede ser que se sientan menos. Entonces viene el Señor y te posiciona en el lugar que te tiene que posicionar a través de la exhortación. Por eso Dios a mí me dijo que canto bien, y canto bien, viejo. Es así. Por eso no me creo menos. ¿Qué es la exhortación? Es una herramienta de Dios para madurar a los santos y reposicionarlos. Posicionarlos donde nunca debieron dejar de estar. Dios a través de la exhortación posiciona a la iglesia. Hablaba con alguien hoy y le decía, tenemos muy arraigado el tema de Señor, soy tuyo, ¿o no? ¿Cuántos han declarado eso alguna vez? Señor, soy tuyo. Y yo voy a decir algo que si no te lo revela el Espíritu, te vas a enojar conmigo. Así que espero que te lo revele el Espíritu para que no andes enojado por ahí conmigo porque vas a estar pecando. Pero cuando vos decís, Señor, soy tuyo, ¿sabés lo que estás diciendo? Iglesia, soy tuyo. La de Señor, soy tuyo nos gusta. Iglesia, soy tuyo, no sé si nos gusta tanto. Por eso yo voy a orar y voy a seguir orando para que se te revele y se me revele cada día más y con claridad la iglesia. Porque es necesario darnos cuenta que
Mi vida no es mía, es tuya, Señor. Pablo acá estaba diciendo claramente, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, la iglesia y yo, estaba diciendo Pablo, somos uno. No tenían dualidades en su cabeza. No estaba en su cabeza que había una palabra que se predicaba en una congregación y aparte la palabra para solucionar mis problemas. No, ellos eran todo uno. Era cuando nosotros empecemos a ver ese uno y empecemos a vivir conforme a ese uno, yo te garantizo que tu vida no, ahí sí tu vida deja de ser la misma. Ahí, porque la forma en la cual Dios se deja ver hoy es iglesia. A través de iglesia habla Cristo. Y vos tenés que saber que te están transformando en iglesia. Y eso no puede ser como a mí me parece que tengo que ser transformado. ¿O vos qué te crees que cuando naciste y yo? ¿Qué creo que cuando nací el dedito meñique dijo, no, a mí me gustaría ser dedo gordo? Se dejó ser meñique porque había nacido para eso. Porque era una función en el cuerpo que tenía que cumplir. Por eso es tan importante entender iglesia, amado. Enojate, pero de acá andate a orar y decirle al Señor, Señor, estoy recontra enojado con ese hereje que acaba de decir lo que dijo. Pero esto me motiva a orar y mostrarme claramente lo que es iglesia. Y si tenés el corazón correcto, Dios te va a permitir ver con claridad su iglesia y su manifestación en la tierra y cómo vos y yo somos parte de esa manifestación. Dios nos lleva a una madurez que nos está posicionando en su nueva temporada. Cuando Dios abre una temporada, no la cierra nadie, amada familia. Y Dios ha abierto una nueva temporada en la iglesia. Decí conmigo, en la iglesia está pasando la nueva temporada de Dios. Así que si sos uno con esa iglesia, si sos esa iglesia, la nueva temporada de Dios es una realidad que se está manifestando. ¿Y cómo nos posiciona en su nueva temporada? Por su palabra. Por esa palabra estamos conociendo una mayor dimensión de Cristo. Porque la palabra, Cristo y la iglesia son uno. Y es un misterio que está siendo revelado a los santos. Ante cada palabra, y acá viene la parte interesante del desafío. Ante cada palabra de Dios habrá oposición. O sea que esta palabra tenés que saber que va a traer oposición a tu vida. Ante cada palabra de Dios habrá oposición. ¿Qué es la oposición? Un desafío de las tinieblas para evitar la expresión de la palabra. De eso se trata la operatividad de las tinieblas. Las tinieblas viven desafiando la palabra de Dios, pero no lo pueden hacer abiertamente. Satanás no se puede posicionar ante Dios y decirle, te vengo a desafiar, porque lo vuela como un mosquito. No hay manera, no hay chance. Esas gigantografías que a veces uno lee, Satanás, o los dibujos, cosas que suben los que no saben nada del Señor a Facebook. Ahí Dios en una pulseada con Satanás. Mirá que Dios va a tener tiempo para esa estupidez. Esas cosas que tienen en la cabeza los que no tienen idea quién es el Señor. Mirá que Dios va a estar peleando con Satanás. Lo venció de una vez y para siempre. Y le dio esa victoria a la iglesia. Ahora, el tema es que la iglesia viva en esa victoria. Ese es otro tema. Pero el punto central es que Dios no está peleando con Satanás. Dios lo venció. Por eso la oposición nunca va a ser abierta hacia Dios. La oposición de Satanás es para detener la expresión de la palabra de Dios. Y cuando esa palabra es una palabra, y acá quiero que prestes atención, vos que estás acá, los que están como coordinadores de núcleos, le digan a las personas que están en los núcleos, los que están en internet, tienen que entender, los que están allá al fondo en sonido, los que están atrás del sonido, que no sé si hay alguien, pero no importa, los que están en el monumento ahora festejando.
Tienen que entender que cuando hay una palabra de Dios que habla de cambio de temporada, la oposición será mayor. Siempre que hay un avance de Dios, habrá una oposición superior a la acostumbrada. Por eso es necesario madurar, para que la oposición no nos lleve de las narices a donde tiene ganas de llevarnos. Decí conmigo, hay un desafío contra la palabra de Dios. Satanás es todo un sistema de tinieblas que usa el sistema mundial. A ver, el sistema mundial no es Satanás, ¿estamos claros? Satanás es un sistema de tinieblas, ¿sí? No es tampoco es un pijama rojo que anda pinchando gente, ¿sí? Amado, no es el Chapulín Colorado, es todo un sistema de influencia que está en los aires y ataca las mentes, ataca los sentidos. ¿Con qué? Con palabras, porque es imitador. Entonces, ¿y qué utiliza? Todo el sistema que está a su disposición, todo el sistema caído. Por eso utiliza los médicos, utiliza las enfermedades, utiliza la miseria, utiliza las mentes brillantes de este mundo. Todo eso utiliza Satanás. Decí conmigo, Satanás no es el mundo, pero utiliza el mundo. ¿Para qué? Para oponerse a la iglesia, para oponerse a la palabra de verdad. Presenta desafío. Y el sistema mundial, que está bajo condenación, no de Satanás, sino de Dios, termina siendo servil a los intereses de ese Satanás. Por eso la iglesia, como dice la Escritura, el misterio de la iniquidad está funcionando, ¿sí? Pero hasta ahora hay quien lo detiene, dice la Escritura. ¿Y quién detiene eso? La iglesia. Pero no es un detiene, ay, pobrecito de nosotros, nos están atacando las bombas del diablo. No, amado, la iglesia que detiene a la iniquidad es una iglesia que avanza. No solo detener ahí, no es detener, frenar, es detener y hacer retroceder. Las puertas del infierno, las puertas de la oscuridad no va a prevalecer contra la iglesia. No es que no va a prevalecer porque estamos ahí y vamos a estar 50 y 50. No, van a llegar hasta donde la iglesia la deje llegar. Satanás llega en tu familia hasta donde la dejes. Todo el sistema de influencia satánico va a estar en vos hasta donde lo dejes. Satanás no puede vulnerar la voluntad de las personas, porque Dios no vulnera la voluntad de las personas. Entonces las personas tenemos que reconocer que pecamos porque queremos, no porque tenemos una influencia satánica que me hace pecar. ¿Que está la influencia satánica? Sí. ¿Para qué? Para pecar, pero no me puede gobernar, porque si Dios decidió que sea por voluntad, el diablo no puede ser más que Dios. Así que, amada iglesia, cuando digas que no, todo el peso y el favor de Dios estará a favor de ese no. Y cuando digas que sí a lo que Dios dice que sí, todo el peso y el poder del reino de Dios estará a favor de ese sí. Que no hay manera de que, no, porque el diablo me hizo pecar. No, te va a tentar, pero no hay manera de que peques si no querés pecar. Y yo. Porque para pecar hay que seguir una serie de pasos. Hablaba con alguien hoy. Ese famoso dicho evangélico, caí en pecado, que había un pozo llamado pecado, venías caminando, ¡oh! No se cae en pecado, se peca o no se peca, ¿sí? Para pecar hay que levantar un teléfono, hay que mandar un WhatsApp, hay que agarrar una página de internet, o sea, hay que hacer cosas para pecar, ¿estamos claros? Entonces, y yo no estoy poniéndome acá en dictador, sino que simplemente te estoy trayendo claridad para que se rompa esa mentira diabólica de que pecamos porque no somos débiles. No, sos fuerte en Cristo, porque acá dice claramente, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, amada iglesia, Satanás va a generar oposición, pero desde un desafío al hombre, para que sea estorbada la palabra de Dios. Para que la palabra que está siendo expresada en tu interior y desde el mío, sea estorbada, no pueda ser presentada con claridad
a los principados, a las potestades y a todo gobernador de las tinieblas. De eso se trata. Amados, la palabra expresada desaloja a las tinieblas de cualquier lado. Por eso habrá oposición para que la palabra no se exprese. Para que la palabra sea detenida. Vos tenés que saber y yo tengo que saber que esa influencia no es más que una influencia. Pero podemos caer, si queremos y si determinamos, bajo esa influencia para hacer un estorbo a la palabra, para permitir que la palabra sea estorbada, para no permitir el avance de la iglesia. Quiero decirte algo, sos una pieza fundamental en el andamiaje de la iglesia del Señor. Hay una medida de Cristo en vos y en mí que se tiene que dar a conocer. Y el terror de las tinieblas es que eso lo desaloja de donde sea. Hay una familia que está detrás tuyo, que está esperando que tomes y que yo tome la mía, la decisión de desalojar hasta donde yo quiera las tinieblas. El desafío de las tinieblas no es directo a Dios, no puede ser directo. Siempre será a través del hombre. Siempre será a través tuyo y a través mío. Porque el hombre que es destinado a ser iglesia, ¿a qué es destinado el hombre? A ser iglesia. El hombre que es destinado a ser iglesia es el medio de expresión de Dios en la tierra. Por eso se va a buscar que vos y yo desafiemos a Dios deteniendo la palabra. Para que la palabra no sea expresada. ¿Qué es la tentación? ¿Cuántos han oído esa palabra? ¿Cuántos la han vivido? No levantes la mano. Tentación es la búsqueda de Satanás de sacar al hombre de posición. Eso es una tentación. ¿Para qué viene la tentación? Para sacarte de posición. Por eso Dios no le dijo a Adán. ¿Alguna vez alguien leyó en su Biblia que Dios le haya dicho a Adán, ¿qué hiciste? ¿Le dijo eso? ¿Qué le preguntó? ¿Dónde está? Porque la tentación y el pecado consumado, amados, lo que hace es sacar de posición. Porque antes de pecar hay una posición de la que te sacaron. Por eso el Señor le dice, ¿dónde está? ¿Qué haces? Decirle a alguno que tenga cerca, ¿qué haces ahí? Amados, un hombre en pecado es un hombre fuera de posición, sin vuelta. Por eso tiene que haber un arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El volver a una posición. Claro, es dar la vuelta y volver a donde estaba. Es dejar que la reforma te haga ser lo que Dios dijo que sos. De eso se trata, la conversión del hombre. ¿Por qué las personas se convierten? ¿En qué se convierten? ¿Sí? No vamos a hacer los viejos chistes que hacemos siempre. Pero ¿en qué es una conversión? Es un cambio de entendimiento, un cambio de vertiente. Yo antes iba para allá, estaba fuera de posición. Ahora estoy en la posición correcta y voy hacia donde tengo que ir, a hacer la expresión de Dios en la tierra. Estaba fuera de posición. Por eso se necesitaba un Salvador que nos saque de una posición equivocada y nos posicione en la posición correcta. Así que tentación busca sacar al hombre de posición. ¿Por qué? Porque un hombre fuera de posición, ¿se animan a decir un versito conmigo? Un hombre fuera de posición se transforma en oposición. Toda persona fuera de posición se transforma en oposición al reino de Dios. De eso se trata la búsqueda de que peques y de que yo peque. De sacarte de posición para que seas opositor al reino de Dios. No, pero si yo lo amo al Señor. Si no estás en posición, por más que lo ame y Dios lo reconoce, que qué lindo que me ama, pero estás siendo opositor a mí. Por eso de tal manera amó que dio a su Hijo, para volvernos a todos a la posición correcta. Acá no se trata de que Dios ame o no ame, acá se trata de que Dios es amor para reposicionarnos. Por eso el amor de Dios es un amor que posiciona,
No es un amor que me entiende, que me dice, bueno, hijito, quédate tranquilo, haz lo que quieras, que yo siempre voy a estar. Sí, yo siempre voy a estar, pero el problema, decirle a alguno que tengas al lado, así se despierta y yo también. Decir, el problema no es que Cristo esté en vos, sino que vos estés en Él. De eso se trata. El posicionamiento no vuelve a poner a Cristo en mí, sino que me vuelve a poner a mí en Él. Porque en Él opera su mente, en Él operan sus pensamientos, en Él opera su gracia, en Él opera su verdad, en Él está toda la potencia y el poder de su reino, en Él está la luz, en Él está el orden. Todo está en Él. Y Él es la garantía de que nosotros, si definimos creerle, vamos a estar siempre en Él. Así que un hombre fuera de posición se transforma en oposición. Pero un hombre en posición es un transformador de escenarios. Un hombre en la posición correcta es un transformador de escenarios. Que las tinieblas planificaron para mal, la iglesia los va a transformar para que el reino de Dios avance en la tierra. Por eso, amada familia, esto decíselo a alguno. Mira a alguno y decile esto, aunque no entiendas nada, decíselo, aunque no entiendas nada, tu posición correcta está transformando escenarios. Pero yo no entiendo mucho de esto, del pacto, del evangelio. Tranquilo, vos seguís perseverando. Oí, dejate exhortar, vos tranquilo. Decile así, take it easy. Alguno de los, keep calm. Decile, tranquilo, tranquila. Que estando en posición, estás transformando el escenario de manifestación. Hoy de tinieblas quizás, pero se está transformando en escenario de manifestación de la luz. Por eso, a veces, ¿qué hacen las tinieblas? ¿Cuál es la principal tentación? Acelerar. ¿Y por qué Dios no me da el milagro? ¿Y por qué Dios no hace esto? ¿Y por qué Dios no hace aquello? Todo eso es parte que si te quedás un ratito más, te voy a explicar de dónde viene. Si no te quedás, lo voy a explicar igual, pero sin vos. No hay problema. Cada palabra de Dios nos prepara para soportar esa presión de las tinieblas. Nos prepara para soportar y nos fortalece para decirle que no a lo que Dios le dice que no y para decirle que sí a lo que Dios le dice que sí. Cada palabra nos fortalece. Por eso hay personas que dicen, pero yo estoy retentado. Y sí, está bien, pero has sido fortalecido por creer a la palabra. Y si definís no caer, no resolver a favor de las tinieblas, todo el peso de Dios está a tu favor. Paz. Paz. Mirá, te voy a decir algo. Una vez que digas que no a lo que siempre le dijiste que sí, rompe el ciclo. Y la luz de Dios gobierna en ese lugar. Una vez. La segunda, se hace más grande la brecha. La tercera, y vos te vas a sentir más fortalecido. La palabra te está fortaleciendo cada día más en función de eso. Vas a ver cada día más y con mejor claridad a Cristo. Amados, cada no o cada sí será potencia Cristo que debilitará las tinieblas. Cada no a lo que Dios le dice que no y cada sí a lo que Dios le dice que sí es potencia Cristo. Potencia de la palabra Cristo que está debilitando a las tinieblas. Primero en tu alma y en la mía y segundo en todo lugar donde nosotros nos movemos. Un pecado que no aceptás, un pecado que yo no acepto cometer, está debilitando a las tinieblas en el mundo. Porque la iglesia está puesta para que la gracia de Dios manifieste esa gracia hacia el exterior. ¿Y cómo se manifiesta la gracia? Cada pecado que no cometo, pero tengo todo para cometer, familia amada, hay un poder de la gracia que debilita el poder del pecado en el mundo. Por eso es un poquito más importante tu vida y la mía que las 4 paredes de nuestro cerebro o de nuestro cráneo.
es un poquito más importante. Y le pido al Señor que te muestre el valor de esa vida. El valor que tu vida tiene como pieza clave. Porque si vos vivís en un barrio, quiero decirte que en ese barrio que vivís hay tinieblas que tienen que ser debilitadas. El narcotráfico no va a ser debilitado porque vos y yo llamemos al 911. El narcotráfico va a ser debilitado por una iglesia que manifieste la gracia de Dios día a día en todo lugar donde se mueva. Y las estructuras de narcotráfico que gobiernan esta ciudad van a caer. No se van a llevar más chicos. Y no son personas, la cuestión no es con personas. No es con personas. Es con lo que gobierna a las personas. Esas personas las reclamamos para el gobierno de Cristo. Cada narcotraficante que hay en esta ciudad, lo reclamamos para Cristo. Cada dealer que hay en esta ciudad, lo reclamamos para Cristo. Cada bunker de droga que hay en esta ciudad, ¿sabés qué va a pasar? Va a terminar siendo una iglesia. Y te voy a decir algo. Estos días lo vamos a empezar a ver. Lo vamos a empezar a ver. Presta atención a las noticias. Lo vamos a empezar a ver. Pero necesitamos una iglesia entendida en lo que estamos haciendo. No te quejes más del narcotráfico. Ahí en Santa Fe, ahí en La Paz, Entre Ríos. No nos quejemos más. Manifestemos la gracia y veremos caer a todas las bandas. Todas esas bandas van a terminar adorando y dándole gloria a Dios. Y así va a ser. Así va a ser. Amados, la palabra nos está fortaleciendo. ¿Qué es la palabra? Es una dosis, es un anticuerpo contra las tinieblas. Eso es la palabra de Dios. Es un anticuerpo contra las tinieblas. La palabra de Dios es un anticuerpo contra las tinieblas. Porque ante la palabra, las tinieblas tiemblan. Estamos desestabilizando estructuras que vos ni yo tenemos idea que se están desestabilizando, pero está pasando, iglesia. Está pasando. Ese aire de reforma no es solamente un aire de reforma para que seamos evangélicos. Viene una iglesia establecida en la sociedad, con movimiento, con expansión, una iglesia dominante, una iglesia gobernante, una iglesia que no está esperando la venida de Cristo, así como una cuestión de que, bueno, vámonos rápido porque este mundo se cae a pedazos. No, es una iglesia que está dejándole poco espacio a las tinieblas para que la luz de Dios se manifieste día a día, cada día más. Pero ante las tinieblas, amado, ante la palabra, tenés que saber que las tinieblas operan. La madurez te va a permitir ver más allá. Las tinieblas están operando. Pero tenemos un Dios mayor. Tenemos un Dios mayor. Más que tentar no pueden hacer. Tenemos un Dios mayor, el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, amados. El anticuerpo de la palabra, ¿cómo se manifiesta en nosotros? Permitiéndonos ver. Vas a ver cada día más claro a Cristo. Así será. No te quedes con una postura evangélica de algo que dije yo. Vas a ver cada día más y con más claridad a Cristo, amada iglesia. Nuestros hijos no van a pasar por las cosas que pasamos nosotros. Ellos van a poder ver la medida de Cristo mayor que nosotros les vamos a dejar. Porque viendo es como vamos a ser transformados. Mientras lo vemos, somos transformados a la imagen del que vemos. Porque siempre vas a ser transformado, vos y yo, en lo que veamos. Si ves tinieblas, te vas a permitir ser transformado en tinieblas, pero si lo ves a Él, vas a ser transformado en Él. Y esta es una iglesia que lo ve y lo va a seguir viendo. Destraba la cabeza, lo ves y lo vas a seguir viendo. Decirle a alguno, no resistas el anticuerpo. No le hagas resistencia a la palabra. No te enojes. El enojo lo que hace es darle resistencia a la palabra. Eso es lo que genera el enojo.
¿Sabes qué se va a ver la potencia de la iglesia? No dejemos de orar por cosas que son irrelevantes a nivel social. Si la palabra está en nosotros y creemos en la palabra, no dejemos de orar por cosas que son relevantes para Dios. No iba a volver acá atrás, pero vuelvo. Hijos fuera de las drogas. Es relevante para Dios. Es relevante para Dios que la iglesia se levante y se ponga a trabajar en lo que tiene que trabajar. ¿Sabes lo que ha hecho la iglesia? La iglesia terrenal ha cometido el error de irse a los extremos. Entonces, ahora todos nos dedicamos a lo social y nos olvidamos del trabajo interno de la palabra. Bueno, ahora vamos a dedicarnos a la palabra y que lo social se hunda. No, amado, es el equilibrio. Cuando el Señor habla de que Él es digno, habla de que Él es equilibrio. Él es el equilibrio en nosotros. Mientras estamos trabajando en nuestro interior, esa potencia se expresa en lo social. Por eso es necesario que vos y yo entendamos que la iglesia nos tiene que enviar a donde la iglesia necesita que seamos enviados. Es importante el entendimiento de que mientras estoy siendo trabajado, yo tengo que trabajar en lo social. ¿Pero dónde? ¿Donde quiero? No, donde la iglesia me está enviando. El enojo o la resistencia a la palabra generan anticuerpos contra la palabra. ¿Qué te pasa? Estoy enojado. ¿Por qué? ¿Por qué no me gustó la palabra? Anticuerpo. Es un anticuerpo. Entonces la pregunta que yo tengo que hacerme hoy es, ¿qué anticuerpo estoy permitiendo que opere? ¿La palabra de Dios, que es el anticuerpo en contra de las tinieblas? ¿O estoy permitiendo que opere mi enojo para que la palabra de Dios no sea el anticuerpo que opere contra las tinieblas? ¿Qué anticuerpo estoy permitiendo? Necesitamos ver a qué sustancia le vamos a creer. Si a la fe del Hijo o a la fe nuestra. Eso va a determinar al anticuerpo al que le voy a poner, a dar la posibilidad de que entre a mi vida. Fuiste puesto para hacer luz y esto no tiene que quedar en una confesión evangélica, en una reunión. Hablaba con algunas personas estos días y les preguntaba algo y era hasta dónde estaban dispuestos. Hasta donde sea, me dijeron. Bueno, hay que tomar medidas, hay que tomar acciones. Dice el apóstol Pablo, una foto, sacó, hacía así, tac. O no, mejor ahora es así, sí, porque ya me quedé en, cuando le hacía al rollo, ¿te acordás? El apóstol Pablo escribe su carta a los romanos y dice en el capítulo 14, voy a leer la versión NBI, le dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Entonces mi pregunta es, a mí primeramente, mi pregunta fue y mi pregunta es y mi pregunta continuará siendo, porque esto no es de un día para otro y mañana vemos, no, esto es una pregunta que es constante. Porque esto me resuena en la cabeza y en el corazón. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto de esta escritura estamos dispuestos a vivir? Porque esto te resuelve todos los conflictos, ¿eh? La respuesta a esta pregunta te resuelve todos los conflictos, porque te dice para qué vivís. Me dice para qué vivo. Porque acá dice, del Señor somos.
Y la pregunta es, si soy del Señor, ¿soy de la iglesia? Y acá no es para que te manipule el que está acá parado. Fuera de toda manipulación, todo lo que tenga que ver con carnalidad, que quede en el piso. Amado, quiero que quede la sustancia. Porque si sos de la iglesia, vas a entender que la iglesia necesita enviarte. Y para enviarte, necesita acomodarte. Y para acomodarte, necesita exhortarte. Porque en la exhortación va a haber madurez. Y en esa madurez habrá mejor visión. Y caerán los principados que tengan que caer. Por eso, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y una de las cosas que Dios me decía en estos días acerca del desafío, primero a mí, ¿sí? A mí. ¿Estás dispuesto a romper cualquier límite? ¿Estás dispuesto a romper cualquier límite? Cualquier límite, porque eso es lo que te propone la Escritura. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso significa que sos de alguien que es infinito, que no es estructurado, que rompe con cualquier cárcel, que rompe con cualquier estructura esclavizante, que la mentira no puede prevalecer contra él, que la gracia es el combustible, es el motor y es la potencia que lo gobierna. ¿Estás dispuesto a vivir en el infinito de Dios? Porque si estás dispuesto, hay sustento de Dios. Este nuevo escenario demanda una iglesia que deje estructuras esclavizantes de pensamiento, estructuras mentirosas esclavizantes de pensamiento. ¿Y qué es una estructura esclavizante mentirosa? Que cuando yo vivo, vivo como quiero. No, amados, o vivimos conforme al diseño de las tinieblas o vivimos conforme al diseño de Dios. No hay tal cosa como la voluntad humana pudiendo por sí mismo trazar un camino. Hay dos caminos trazados, ambos están siendo de influencia. Yo puedo definir hacia dónde llevar mi vida. Hay una puerta que es angosta y todos lo sabemos, y esa puerta es Cristo. ¿Sabe por qué es angosta? Porque no cabe nada más de lo que Él determinó que quepa. Y Él determinó que vos y yo entremos por ahí. No hay un Dios en la puerta diciendo vos no entrás. No hay un Dios patobica diciendo a ver, trae a mis amigos y nada más. No, hay un Dios que está proponiendo. Hay un escenario nuevo, pero yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Sea que vivamos o que muramos. No me dejan de hacer ruido esas palabras. Del Señor somos. Una iglesia establecida. Una iglesia que se desafía a romper límites. Señor, que toda estructura esclavizante de mentira que está gobernando las mentes caiga por el poder y el peso de esta palabra. Que tu verdad, Señor, que has puesto en el corazón del hombre, grite, clame, muestre la estructura de verdad, esa estructura que estás construyendo en la tierra. Señor, que podamos ver la iglesia tal cual la diseñaste. La iglesia que es la expresión del Hijo en la tierra. No puede haber oscuridad donde el Hijo se expresa. Quizás te sientas solo, te sientas abandonado, te sientas que Dios no te oye. Dios está formando a Cristo en vos y donde estás sos un engranaje, sos la pieza fundamental para que la expresión del Hijo se dé a conocer. Hay ciudades, hay localidades, hay barrios, hay familias que solo están siendo sostenidas porque está una persona, un santo, su iglesia en ese lugar.
estás generando anticuerpos. Quizás la realidad externa te presenta que es todo problema, toda situación que no la podés gobernar, toda situación que hoy te está agobiando, pero la iglesia está posicionándose a través tuyo en ese lugar. Señor, sé que en este nuevo escenario hay dolor que queda absorbido por la cruz. Sé que en este nuevo escenario hay angustia que queda absorbida en esa cruz. Sé que en este nuevo escenario la luz está absorbiendo las tinieblas de ese pasado traumático. Señor, sé que en este escenario, en esta temporada que estás abriendo, estás brindando los recursos emocionales para sobrellevar el fuego de la prueba que ha venido sobre tus hijos. Sé que en este nuevo escenario hay una realidad mayor que veremos. Sé que en este nuevo escenario veremos claramente a Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. Tu familia, iglesia, tiene una esperanza y es el Cristo que portás. Las tinieblas están tratando de esconder a ese Cristo. Las tinieblas te están llevando a meterte hacia adentro para que ese Cristo no sea visto, no sea expuesto, no sea manifestado. Pero quiero decirte algo, Dios ya habló y determinó el fracaso de esa operación de las tinieblas. Donde hay un santo determinado, donde hay un santo que proclama, declara con perseverancia, con paciencia, con persistencia la palabra de Dios, las tinieblas tarde o temprano deberán huir. Tienen los días contados. El amor de Dios prevalecerá en todo lugar donde hay una iglesia establecida. Y quiero decirte que Dios estableció su iglesia en el corazón del hombre para hacerlo al hombre iglesia y ser uno para la expresión del Hijo en la tierra. Sé manifiesto, Señor. Sé manifiesto, Señor. Que el uno no sea una utopía, sino que sea una realidad palpable. Que sea una realidad manifiesta. Que sea una realidad, Señor, que veamos. Amada iglesia, Dios está resolviendo lo que determinó resolver en esta nueva temporada. Hay una fracción mayor que se está revelando. Gracias, Señor.